Hola a todos, hoy es jueves, 9 de abril de 2026, y nuestro querido amigo y hermano, Andrei Martyanov, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Andrei. Un placer. Andrei, hablando de lo que ha ocurrido hasta ahora en Oriente Medio, con la guerra entre Estados Unidos e Irán, no considero que Israel forme parte de ello, porque no estaban combatiendo en la guerra. Andrei, creo que la decisión de ir a la guerra contra Irán fue una decisión militar. Las personas que tenían algún tipo me refiero a Pete Hegseth y gente como él, pensaban que podían derrotar a Irán militarmente. Y la decisión actual de buscar un alto el fuego o de negociar de alguna manera se debe a la realidad en el campo de batalla. Tuvimos algún tipo de incursión recientemente, algo que ocurrió en Irán durante los últimos 4 días. Luego tuvimos la sesión informativa sobre Donald Trump. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué ha ocurrido en el campo de batalla que les ha llevado a las negociaciones o a algún tipo de alto el fuego? Acabo de leer las noticias. Esa cosa que aparece, ya sabes, con Windows 10 y Windows 11, ese estúpido feed de MSN. Lo leí allí, y al parecer ahora hay críticos en el Pentágono, críticos del señor Hegseth. Y luego, por supuesto, hay un nuevo escándalo en desarrollo. Básicamente, el Pentágono dice que amenazó al Papa, que por cierto es el primer Papa estadounidense. Así que sí, tenemos que entender quién es. No tiene formación militar. El ROTC no es una verdadera formación militar. Nunca superó la mentalidad ni el nivel de conocimiento de como mucho un comandante de pelotón, quizá. No lo sé. Y aún eso es cuestionable. Es este tipo mayor, tatuado, que fue presentador. Estudió ciencias políticas, por el amor de Dios. Ni siquiera sé qué significa estudiar ciencias políticas en la universidad. Así que tienes a este tipo que había estado en Afganistán, vio a alguien recibir un disparo desde lejos, ya sabes, con una bala de calibre 5,45 o 5,56, quizá alguien lanzó un RPG y lo que sea. Luego llega y piensa que puede entender y captar la complejidad de una guerra real, cuando te están disparando no con armas ligeras, sino con todo tipo de proyectiles, de entre 100 y 1000 libras de explosivos de alta potencia que te caen prácticamente cada día. ¿Qué crees que les pasa a las personas? Mueren. Sufren conmoción por las explosiones. Están completamente desmoralizadas. Y ese no es el tipo de guerra que el Pentágono conoce. No tienen ni idea de ello. No hay ni un solo oficial estadounidense que entienda de qué se trata, salvo quizá aquellos que participaron en la operación militar especial de forma encubierta y fingieron ser, sí, somos voluntarios. Muchos de ellos están muertos. De hecho, los rusos los han identificado ya, incluso en el Cementerio Nacional de Arlington, todos esos supuestos voluntarios estadounidenses que en realidad están muertos. Oficiales de carrera y suboficiales que fueron abatidos por los rusos en operaciones militares especiales. Se metieron en lo mismo, pero ahora no tienen carne de cañón, como los ucranianos, detrás de la cual esconderse. Tienen que salir y actuar, y lo hacen frente a algo que no es Irak. El ejército iraquí es, ya sabes, patético en comparación con las capacidades actuales de Irán. Y como resultado, ahora hay este desorden en el Pentágono. De nuevo, me quedé absolutamente atónito al leer que alguien realmente amenazó al Papa. Todo lo que dijo el Pentágono fue, oh no, eso no es realmente lo que pasó. Aún le damos la bienvenida. Pero el Vaticano esencialmente canceló la visita del Papa al Pentágono. Así que ahora tenemos a alguien en el Pentágono criticando y pidiendo realmente que se destituya a Hegseth. Sí, ¿qué esperabas? Tienes a un tipo sin verdadera experiencia militar. El hecho de que fuera a Afganistán, bueno, mucha gente fue a Afganistán. Vimos a esos generales estadounidenses allí. Básicamente lo perdieron desde el principio porque no son buenos. No son buenos. Y este es el secretario de guerra. Y entiendo que es un cargo más político. This is the Secretary of the War, and I understand it's a more political position. The problem is because of this
El problema es este asunto con él. Ya sabes, siempre venden eso de, oh, soy veterano de Afganistán o soy veterano de Irak. Y sí, son veteranos, son personas que fueron allí y vivieron esas cosas horribles que cualquier guerra o una operación policial de alta intensidad puede imponerte. Pero él no tiene absolutamente ninguna experiencia a nivel operativo ni estratégico. No entendería esto. Sabe soltar frases hechas, se codea con algunos generales, pero lo que se ve ahora, especialmente cuando incluso el New York Times y el Washington Post parecen estar preparándose para moverse y echarle toda la culpa a Said, obviamente lo están sacrificando. ¿Qué se puede esperar de Trump, que es en sí mismo un cobarde y un animal político, comportándose ahora como una niña mimada de secundaria, insultando a los demás? Y nosotros miramos esto y simplemente no puedo entenderlo. Se supone que esta es la superpotencia. Es un país del tercer mundo, bueno, lo peor del tercer mundo. Hay algunos países del tercer mundo cuyos dirigentes políticos se comportan con más honor e integridad, ¿sabes? Y como resultado, todo se debe básicamente a lo que Irán quiere, clavar el último clavo en el ataúd del imperio estadounidense y de Occidente en general. Y tienen que vivir con ello. Y sí, francamente, Estados Unidos fue exhibido como un tigre de papel militar. Y ni siquiera estamos hablando de Israel. Bueno, Israel lo controla todo. Israel posee a Trump, posee al Congreso. Así que Estados Unidos está en una situación sin salida. Es un enigma, ¿de acuerdo? No puede continuar, pero tampoco puede irse. Así que está simplemente atascado. Y Israel, ¿qué puedo decir? Quiero decir, ya no importa lo que hagan. Están absolutamente indefensos, y eso continuará. Y creo que hay mucha gente, hablo de ello en mi video de hoy, que estará disponible bastante pronto después de que terminemos aquí. Teherán calculó estratégicamente muy bien todo eso. Es una estrategia realmente bien diseñada, aunque no exenta de fallos. Obviamente, nunca puedes, ya sabes, como dijo Mike Tyson, tu plan es bueno hasta que recibes el primer golpe en los dientes. Y entonces de repente las cosas se tuercen mucho. Pero no, Irán básicamente lo ha clavado en términos estratégicos generales. Y operativamente, ahora sabemos lo que está ocurriendo. Así que Estados Unidos, su supuesto alto el fuego no durará, creo. Y una vez que se reanude, no importa. Lo vimos nosotros mismos hoy. Incluso cuando Irán declaró que, reabriría o pasaría directamente a 15 buques por día, no tuvo mucho efecto en el petróleo porque el daño catastrófico a lo que antes se llamaba la economía global ya está hecho. Y empiezas a ver esas manifestaciones de pánico, ya sabes, el desconcierto en el occidente combinado. Y Trump, ese es su logro. Bueno, eso es lo que pasa cuando eres un títere de Israel. Y básicamente es un gobierno fascista que sueña con, ya sabes, el gran Israel. Fracasaron y ahora no pueden aceptarlo. Andrei, mirando la operación, esa supuesta operación de rescate del piloto, ¿qué fue eso? Quiero decir, fíjate en su nivel. Si no me equivoco, tenían 12 o 14 personas. Teníamos aeronaves, C-130, Black Hawks, Little Birds, 4 Little Birds. Y mira eso. Sí, dos C-130 Hotha, que están diseñados específicamente para la inserción de fuerzas especiales. Quiero decir, no sé cómo se puede llamar eso un éxito. Bueno, primero, no lo sabemos. Estaban bajo fuego. La única foto que necesitaba ver, ni siquiera los C-130 calcinados ni nada de eso, era la del brazo de uno de los helicópteros Little Bird AH-6. No lo habían retirado. Estaba tendido a cierta distancia del lugar donde se habían incendiado esos C-130, por la razón que fuera. Probablemente fueron alcanzados por algo. Pero se podía ver ese brazo y estaba completamente lleno de agujeros de disparos de armas ligeras y, ya sabes, muy probablemente de una ametralladora de gran calibre. Así que eso te dice todo lo que necesitas saber
básicamente, porque sí retiraron esos Little Birds. Probablemente intentaron usarlos. Fuera lo que pasó después, o bien fueron derribados, o una vez que aterrizaron, quedaron inmediatamente bajo un fuego muy intenso. ¿Tuvieron bajas allí? ¿Hubo muertos en acción en las fuerzas especiales? Probablemente. Seguramente se llevaron los cuerpos de sus compañeros con ellos, fuera lo que los extrajo después. Pero sí, es una catástrofe, un completo desastre. Ya sabes, cuando ves esto es como, claro, si me dices que fue una operación exitosa, entonces soy un coreógrafo chino. Bien, y además, no sabemos nada sobre esa mujer que supuestamente es de la CIA o que Irán la está reteniendo. Creo que eso es todo lo que sabemos hasta ahora. Tendremos que esperar y ver si hay algún tipo de intercambio o lo que sea. Ya sabes, estas cosas suelen hacerse a puerta cerrada. Pero sí, sinceramente, no lo llamaría un éxito. Simplemente me da pena por los chicos de los Boinas Verdes y los Rangers que fueron enviados allí, básicamente mandados a morir. Ahora podemos sentarnos a especular si fue al final un intento de lo que sea, la extracción de uranio. Pero cualquiera que lo planeara tendría que habérselo planteado. ¿Extracción de uranio? ¿Estás de broma? Todavía creen que se enfrentan a algún tipo de fuerzas compradas iraquíes o algo por el estilo. Los Basij se lanzaron inmediatamente a la lucha. Se puede ver un video de ellos. Llevan a sus hijos corriendo con ellos y van armados con fusiles. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre los iraníes. No sé quién planeó eso. Probablemente se hizo bajo alguna presión política. Tuvieron que sacrificar a sus hombres, los comandantes de élite, básicamente, con nervio de cero. Es nada de enviaron esto. Nelson simplemente desafía por completo la imaginación. Creo que cuando salga a la luz la realidad, va a ser alucinante. Bueno, quiero decir, los rusos, reconociendo lo que les corresponde, su mérito profesional, a esos tipos, las fuerzas especiales estadounidenses que básicamente tuvieron que sacrificarse. De nuevo, ya sabes, probablemente intentaron repetir el asalto de Gostomel, que la división de paracaidistas de Pskov y las fuerzas especiales rusas llevaron a cabo con mucho éxito. Mantuvieron su aeródromo durante bastante tiempo, y luego, por supuesto, llegó una decisión política y se retiraron. Pero pensaron, sí, podemos hacer un Gostomel con helicópteros y aviones. No. Esto es diferente. Circunstancias distintas, condiciones diferentes sobre el terreno y en otros lugares. Y así, cuando lo miras, es como si alguien pensara que podría llevar a cabo una extracción de 450 kilogramos de esa instalación nuclear, que además estaba a muchos kilómetros de distancia, simplemente no tiene sentido. Ni siquiera estaba en la misma zona, realmente. Así que sí, los iraníes tienen esa instalación allí en Isfahán, y tienen una puerta con un cartel que dice algo así como, aquí hay 450 kilogramos de uranio, y no hay fuerzas especiales ni guardias protegiéndola. Se tapó armados. Este es el imagina subanstrucande, igual curiosamente would sin militar común. Imagination, essentially, and any common military sense. Andrei, parte de lo que ha ocurrido en el campo de batalla tiene que ver con la munición, los interceptores, y no solo los interceptores, sino también los misiles de crucero que Estados Unidos está utilizando contra Irán. Una de las imágenes que vimos hace solo 2 días muestra uno de los interceptores que está utilizando Israel, un interceptor David Sling, y la imagen muestra que fue producido en 2026, este año. Están utilizando producción de este año. ¿Qué nos dice eso? Eso es todo. Se han quedado sin nada. Así de simple. Puedes ver misiles iraníes volando a su antojo. Aparte del hecho de que obviamente sí, tanto Estados Unidos como Israel están rascando el fondo del barril. Israel en sí es simplemente
Una vez que eliminas toda la basura y la propaganda de los medios israelíes en Estados Unidos, la mayoría de los cuales están esencialmente controlados por Israel o por el AIPAC, es una potencia militar de tercera categoría, ¿de acuerdo? Lo único que realmente tienen es defensa aérea, ¿vale? Su infantería es un chiste. Tú mismo viste lo que Hezbollah les hizo en el sur del Líbano. Ahora Netanyahu sale y dice, sí, ¿sabes qué? Estamos listos para negociar, pero Hezbollah tiene que desarmarse. ¿De verdad? Quiero decir, sí, nada que hacer. Así que pueden seguir haciendo lo que hacen hasta que se les acabe por completo. La economía israelí es patética. ¿Sabes cuánto acero producen por sí mismos? 300,000 toneladas al año. ¿Sabes lo que significa eso? Para que te hagas una idea, Rusia produce 236 veces más acero, unas 75 millones de toneladas ahora. Es básicamente un país del tercer mundo, ¿sabes? Y lo único que tienen son armas nucleares, que básicamente fueron robadas a Estados Unidos. ¿Y qué más tienen? Tienen las FDI. El difunto coronel Lang, él lo dijo, pertenecía a la Agencia de Inteligencia de la Defensa, veterano de la Guerra del Golfo. Se comunicaba constantemente con las FDI. No estaba muy impresionado. Decía que básicamente era una fuerza de gendarmería con equipo pesado. Y tú mismo viste cómo ardían los Merkava en el sur del Líbano. Están atascados. Lo único que pueden hacer, y eso es lo que siempre hacen, igual que Estados Unidos, es alimentarse mutuamente. Estaban enganchados a su propia propaganda. Ya sabes, tú me rascas la espalda y yo te rasco la tuya, básicamente elogiándose entre sí como grandes potencias. Pero en realidad, lo único que realmente pueden hacer es librar guerras con armas de largo alcance. Sin Estados Unidos, Israel no es nada, en realidad. Es un país del tercer mundo con armas nucleares. Y eso es todo, militar, industrial y en todos los demás aspectos. Y así como resultado, se ha descubierto el farol, y de nuevo vemos una implosión total de todo eso. Entonces, ¿seguirán adelante? Bueno, Estados Unidos tiene que hacerlo. No puede hacer nada al respecto. Está literalmente atrapado, porque tenemos que entender lo que está ocurriendo. El 20%, una quinta parte, del suministro energético mundial está controlado hoy por Irán. Punto. Escuchadme bien. Lo controlan ellos, y no hay nada, ni siquiera las armas nucleares, que vaya a cambiar eso. Y hay otra cosa que mucha gente olvida. Los hutíes ya dijeron, estamos con Irán, vamos a luchar. Está Bab al-Mandeb, el Mar Rojo. Buscad cuántas rutas comerciales pasan por allí. Y luego, por supuesto, justo ayer Irán atacó una de las estaciones de bombeo del oleoducto este-oeste en Arabia Saudí, el que va hacia el Mar Rojo. Así que puedes ver cómo este escenario se desarrolla ante tus propios ojos, lo cual es una pesadilla para Israel, obviamente. Israel está acabado, en realidad, acabado en general, y para la administración Trump, para Estados Unidos y para Europa, se acabó. Quiero decir, ¿qué vas a hacer? Polonia envió 3 corbetas allí. Bueno, sí, eso cambiará mucho las cosas. Y aquí está el asunto al que nadie presta atención y que hay que sacar a relucir. Tendré que hacer una presentación especial sobre ello. ¿Dónde está la Marina de los Estados Unidos? O puedo decirte dónde está, en ninguna parte, salvo quizá por algunos SEALs o algo por el estilo. Y obviamente hay submarinos de propulsión nuclear que, por el hecho de ser submarinos, no pueden ser detectados por las fuerzas iraníes, y aún pueden lanzar lo que quede en términos de misiles Tomahawk en el arsenal estadounidense. Tomahawk missiles in the American arsenal. That's it. Eso es. No se puede mover ningún activo dentro del alcance de los misiles antibuque iraníes. Punto. Eso fue lo que le pasó al USS Tripoli, que ahora está en el sur del Océano Índico, porque básicamente no se puede mover esta unidad expedicionaria de marines. La probabilidad de que sea alcanzada es extremadamente alta. ¿Y qué vas a hacer entonces cuando tengas allí a 2.500 marines más la tripulación de este LHD? Es horrible. Podría ser absolutamente desastroso. Y todavía no sabemos cómo combatieron ese incendio de 30 horas en la lavandería del portaaviones Gerald Ford. Así que ahí lo tienes. Lo que tenemos ahora,
lo viste tú mismo, todo el mundo lo ve, es que esos buques están atascados y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Those vessels are stuck, and nothing you can do about it. Andrei, parte de la operación que Estados Unidos estaba llevando a cabo en Oriente Medio consistía, ya sabes, en que cuando se trataba del estrecho de Hormuz, Donald Trump intentaba convencer a los europeos de que se implicaran allí. Hoy hemos sabido de nuevo que Trump está intentando presionarlos. Habla de este alto el fuego de 2 semanas, pero al mismo tiempo está ejerciendo presión sobre el secretario general de la OTAN, Rutte, y sobre los países de la alianza para que hagan algo respecto al estrecho de Hormuz. ¿Qué puede aportar realmente Europa al escenario allí que Estados Unidos no pueda? ¿Qué quiere Donald Trump de ellos? Escucha, si lees sus publicaciones con atención, incluso la de ayer sobre Marjorie Taylor Greene, es como una chica mimada de secundaria, ya sabe, básicamente histérica, descontrolada y portándose mal. Está mentalmente inestable y tenemos que admitirlo ya. Así que puede intentar lo que quiera. El problema es que, como siempre, Estados Unidos quiere que sea otro el que reciba el impacto de los misiles antibuque, porque ellos no pueden permitírselo. Y, de nuevo, es patético. Bien, digamos por ejemplo que es el cacharro, el Charles de Gaulle, el portaaviones de propulsión nuclear, con un par de esos destructores o fragatas. A ver qué pasa entonces. Eso es lo único. El resto solo pueden mover un número muy limitado de activos de superficie. Very limited number of the surface assets. Most of them are utilized and designed in such a way that La mayoría de ellos están construidos y diseñados para llevar sistemas de lanzamiento vertical MK-41, que se cargan con los mismos Tomahawk. Tienen algunos misiles antibuque, la mayoría subsónicos. Bueno, en realidad, todos son subsónicos. Así que lo haga Francia, ya sabes, y a ver qué pasa. Estoy bastante seguro de que las fuerzas iraníes están salivando ante la idea de tener algún tipo de destructor o lo que sea en su punto de mira, por así decirlo. Y en cuanto a Trump, básicamente está intentando esconderse detrás de las espaldas de la OTAN, los llamados aliados, o más bien sus buques. Pero esos buques están tripulados por personas que tampoco quieren morir, ¿sabes? Así que cada uno de ellos es, en esencia, un grupo de criminales. Y de eso también hablaré en algún momento. I will talk about it at some point of time also. But I mention it all the time that when you look at the... Quiero decir, lo menciono todo el tiempo. Cuando miras a las élites militares y políticas son un grupo de inútiles incompetentes. Lo único que saben es cómo mantenerse elegidos y cómo conservar sus cargos. Hoy he leído una declaración del jefe del ejército francés, Mandon. Es un niño, no entiende de qué está hablando. No tienen los recursos, no comprenden cómo funciona todo esto. Lo único que sí entienden es que en cuanto entren en el alcance, serán hundidos, serán alcanzados y las consecuencias serán catastróficas, especialmente para gente tan sensible como los franceses. Los británicos, ya sabes, no tienen gran cosa. Prefieren mantener el portaaviones que tengan ahora en la relativa seguridad del sudeste asiático. Andrei, la forma en que Donald Trump hablaba sobre la guerra, dijo que va a poner fin a una civilización, refiriéndose a Irán, que va a acabar con ella. Cuando alguien como Donald Trump publica algo así, ¿qué pasa por su mente? ¿De verdad cree que incluso el uso de armas nucleares puede destruir una civilización? Primero, tenemos que entender el alto el fuego que Estados Unidos estaba suplicando. Estados Unidos llevaba suplicando a Irán desde el 16 de marzo. Esto es para aquellas personas que tienen la capacidad de atención de un pez dorado en una pecera. No fue simplemente que Estados Unidos dijera, oh sí, hagamos un alto el fuego. No, llevaban suplicándolo desde el 16 de marzo. Y ese es, de hecho, el título de mi video de hoy, que saldrá después de este. Se llama Perentorio. Irán presentó 10 puntos para las negociaciones por una razón sencilla, para que fueran rechazados.
En realidad, son estrategias bastante buenas. Es muy parecido a la declaración de Rusia en diciembre de 2021, que también fue perentoria: tómalo o déjalo. No seguiremos adelante, ya sabes, continuaremos. Irán está preparado. Y ese es todo el asunto. Irán puede afrontarlo, pueden seguir adelante. Iran can take it. They can continue to do. They know their own arsenals. They know the number of the weapons. Ellos conocen sus propios arsenales, saben cuántas armas tienen, han perfeccionado sus tácticas y operaciones, y Estados Unidos no tiene tiempo, no tiene los arsenales para seguir así. Entonces, ¿qué queda? No lo sé. ¿Quieren poner tropas sobre el terreno? Sí, pueden ponerlas y ver qué pasa. Va a ser una masacre. Y aquí estamos con Trump desesperado y completamente fuera de control. No puede controlar sus arrebatos. Es un narcisista, un maníaco egocéntrico y centrado en sí mismo. Ahora estamos viendo el inicio, abiertamente, del deterioro cognitivo. Junta todo eso y tienes una mezcla letal en una persona que no es normal. No puede concentrarse en nada. Ni siquiera entiende lo que quiere. Cannot concentrate on anything. He doesn't understand what he wants, and he is controlled by Israel because we have to understand. Y está controlado por Israel, porque tenemos que entender que todas estas explosiones, tácticas, operaciones, en cierto modo ya sabes por ahora, oscurecen un poco el hecho principal. Se le menciona 5.500 veces en los archivos de Epstein. No podemos acusarle todavía por la presunción de inocencia, pero todo el mundo entiende de qué va esto. Todo el que no sea un completo idiota, que adore a este, ya sabes, golem, básicamente un títere del gobierno israelí, del Mossad, y está totalmente enredado en ser controlado por sus aduladores, que son sionistas cristianos. No son cristianos, son personas cuya lealtad es hacia Israel. Y así que cuando miras esto, sí, probablemente, en algún momento, se volverá loco. He probably at some point of time will go bananas. I mean, he will explode because he is a ticking time bomb. Quiero decir, va a explotar, porque es una bomba de relojería. ¿Y qué hará? Lo único, probablemente la única salvación aquí, es que también es un cobarde. Ahora sabemos que esto es un hecho comprobado. Así que cuando amenaza con destruir una civilización que es más de 20 veces más antigua que Estados Unidos como país, no sabe de qué está hablando. Es su patético, confuso arrebato de niño mimado de mediana edad. Y como dijo hoy Michael Brenner, el maravilloso Michael Brenner, uno de los pocos pensadores verdaderamente profundos en la academia estadounidense, escribió que Estados Unidos se ha degradado moralmente por completo. Está completamente degradado. Ya no le queda moralidad ni autoridad moral en nada. Participó en la atrocidad y el genocidio en Gaza. Participó en los crímenes de guerra en Ucrania. Gaza, it participated in the war crimes in Ukraine, and it's now debased itself to the point that you have the Y ahora se ha degradado hasta el punto de que el presidente de los Estados Unidos se comporta así. Es increíble. El resto del mundo lo ha notado. Es una vergüenza nacional, una humillación nacional. Y puede decir lo que quiera. Y para él, este alto el fuego, es de algún modo una forma de salir del rincón de verborrea en el que se metió cuando decía, sí, bombardearemos Irán hasta la edad de piedra, destruiremos la civilización. Y adivina qué, llamó animales a los iraníes. La oficina del presidente de los Estados Unidos, POTUS, ha sido humillada y degradada. Es un maldito show. Me duele decirlo porque viví en Estados Unidos más de 30 años y ver en lo que se ha convertido el país es increíble. more than 30 years, and seeing what country has become is unbelievable. Andrei, el problema fundamental es el comportamiento de Israel hoy, porque justo después del anuncio del alto el fuego, vimos lo que Israel hizo en Líbano. Simplemente atacaron Líbano y mataron a mucha gente, muchos civiles. Mataron a civiles. They kill civilians. Israel is a military power. Israel es una potencia militar, principalmente, como dijo el coronel Alex, son gendarmes. Bueno, ahora los llaman batallones punitivos. Son fascistas. Lo único que saben hacer es matar civiles. Es lo único que saben hacer. Son soldados patéticos. No tienen capacidad de resistencia. Están siendo derrotados otra vez. Otra vez, escuchad, Israel es ahora el cáncer. Tenemos que entenderlo. Podemos decirlo abiertamente. Ellos mandan. En realidad hay 57 millones de sionistas cristianos en Estados Unidos. Personas que no tienen lealtad a Estados Unidos, a la Constitución, al pueblo estadounidense. En esto se basa su poder.
This is what their power base is. They dream about great Israel. Greater Israel, they want Sueñan con el gran Israel. Quieren apoderarse de partes de Irak, Egipto y otros territorios. Se comportan como nazis, porque lo son. El sionismo es esencialmente fascismo judío. Eso es lo que es, expansionista. Y siempre utilizan el antisemitismo como una tapadera para sí mismos. Pero miré los rostros de la gente. Matan a niños civiles. Atacan a los niños. Les encanta atacar a los niños. Después de lo que le hicieron a ese niño de 1 año apagando cigarrillos en su cuerpo, ¿sabes? Significa despet sword. That is perthis. Septith rate CBs, is min Brit nifhang thurges pool. Sev smar. absolute concentrated evil. And so, what can I say? Do you feel that the society in the United ¿Crees que la sociedad en Estados Unidos está llegando a ese punto? Porque mucha gente está hablando de ello. No se trata solo de, bueno, es todo el asunto. Las personas que apoyan a Donald Trump, las personas que votaron por Donald Trump, se están preguntando, ¿por qué estamos apoyando a Israel en todo lo que hace? Como has mencionado, todo gira en torno a la muerte y la destrucción de los países vecinos. Y esta noche van a atacar de nuevo. Han dicho que esta noche se cumplen 50 días, como si tuvieran algún tipo de plazo para que Gaza o Hamas se desarmen. Pero dicen que Hamas no se está desarmando, y por eso van a reanudar los ataques. Es increíble. No entiendo cómo la gente en Estados Unidos puede seguir aceptando el comportamiento de Israel y continuar apoyándolo. Well, it was changing slowly, but it was changing. Bueno, estaba cambiando lentamente, pero estaba cambiando. Pero tienes que entender que existe esta generación de baby boomers, en su mayoría de las humanidades, aunque no exclusivamente. Unos idiotas fumadores de porros que pasaron por Woodstock, que en su mayoría eludieron el servicio militar y que nunca experimentaron verdaderas dificultades en sus vidas. Y luego, después de haber tenido suficientes drogas, sexo y todo eso, de repente decidieron, oh Dios, tenemos que volver a nacer como cristianos. Y se convirtieron en dispensacionalistas renacidos que actúan como defensores de Israel. Y entonces, ¿adivina qué? Están más preocupados por las opciones sobre acciones que por el destino de Estados Unidos. El pueblo estadounidense, básicamente el cimiento, la columna vertebral de la civilización americana, está siendo destruido. No se trata solo de la civilización de la nación, es la clase media y trabajadora blanca la que está siendo esencialmente aniquilada por sus políticas. Y, como resultado, tenemos lo que tenemos. ¿Adivinas quiénes son? Principalmente sionistas cristianos, esos baby boomers. También adoran su evangelio de la prosperidad, ya sabes. Son personas sin moral. No les importa cuántos niños árabes o iraníes mueran. Lo único que les importa, porque nunca les importó nada más en sus vidas, son sus propios intereses. Todas esas historias sobre cómo eran antibelicistas son tonterías. Son belicistas la mayoría de ellos. Y cuando lo miras, básicamente, como Tucker Carlson hablaba con uno de esos tipos hace un par de días, puedes buscarlo, trataba sobre qué es el sionismo cristiano. Básicamente son judíos talmúdicos envueltos en su cristianismo. Eso es lo que son. No tienen lealtad a nada excepto a sus carteras de acciones y a Israel, porque son tan cobardes que lo único en lo que piensan es en vincular su salvación a alguna herejía de la Biblia de Scofield. Y de nuevo, mira, estamos ante un problema metafísico. Esto no se resolverá militarmente. La sociedad estadounidense o se purifica a sí misma o va a morir, y los Estados Unidos desaparecerán como país, lo cual ahora parece muy probable. Disappear as a country, which is a highly likely now. I don't know how high probability of it, but No sé cuál es la probabilidad exacta, pero o eso ocurre, o Estados Unidos dejará de existir como un país unificado, se desintegrará. Y aparte del hecho de que ya nunca volverá a ser, al menos en nuestras vidas, tan próspero como lo fue en otro tiempo, sabes, en algún momento. De nuevo, todo se debía principalmente al crédito barato. Esas oportunidades se esfumaron por culpa de todos esos egoístas de Wall Street, los banqueros y gente por el estilo. Así que, ¿qué nos queda? Tenemos un país que sigue siendo intrínsecamente rico, pero el sistema solo funciona en una dirección, para empobrecer a la mayoría de la gente.
Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, en este mismo instante. Estados Unidos ya no tiene moral alguna. Se acabó. United States doesn't have any morality anymore. It's over. Andre, you've mentioned that the United States is a civilization. Mencionaste que Estados Unidos es una civilización, y yo sí creo que las civilizaciones pueden reproducirse a sí mismas, incluso cuando están en cenizas. Pueden renacer y perfeccionarse. Está ocurriendo esto. Va a ocurrir esto hablábamos de algunas zonas que están literalmente en cenizas, que necesitan reproducirse en esos lugares. Una de ellas la acabas de mencionar. Cuando no consideras a otras personas como seres humanos, las llamas animales. No son términos bonitos para usar hoy en día. No, it's complete decomposition. No, es una descomposición y degeneración completa de la civilización. Podemos hablar de Roma y de cómo también decayó, porque a Estados Unidos le encanta compararse con Roma, aunque no lo sea. Pero sí, Estados Unidos es una civilización, es más que una nación. Pero puedo decirte una cosa, a menos que esta herejía y culto mortal de muerte del sionismo cristiano sea eliminado del cuerpo de Estados Unidos morirá. ¿Pero puede renacer una civilización? Sí, y de nuevo, mira a Estados Unidos. Es un país intrínsecamente rico. Tiene todos los recursos. Intrinsically wealthy country. It has all resources to do so. It has still remnants of. Para ello, todavía conserva vestigios de ese espíritu estadounidense talentoso y emprendedor, no solo blanco y cristiano, sino cristiano en el sentido normal, la clase trabajadora y media cristiana. Pero está ahí. Básicamente, está bien. Si no, se acabó. Pero intentaban eliminarlo, y obviamente lo pervirtieron en todos los sentidos, moral, financiero y de cualquier otro tipo. Y de nuevo, esta mitología sobre el ejército estadounidense, el militarismo americano, es casi ridícula, es caricaturesca, ¿de acuerdo? Tienes un país que básicamente se ha inventado su propia historia militar, sin restar mérito a los héroes estadounidenses que lucharon con valentía. Y ya sabes, especialmente cuando miras la Segunda Guerra Mundial. Pero incluso mi gente, la gente de mi blog, en mis debates, los estadounidenses, dicen, ¿sabes qué? Tenemos que detener esto. Estados Unidos nunca fue superado en número. Nunca luchó con una mano atada. Siempre combatió contra enemigos que eran bastante débiles en comparación con Estados Unidos, por no mencionar a los completamente impotentes, como el ejército iraquí. Así que hay que entenderlo. Estados Unidos sigue sin ser una potencia continental, y nunca lo será. Es una cuestión de cultura y geografía. Pero la civilización estadounidense es absolutamente slur. American civilization is absolutely worth saving. Cuando se considera la contribución cultural de la civilización estadounidense, que por supuesto incluye no solo a los blancos, sino también a los negros, se tiene el jazz, el blues, todo tipo de literatura y artes estadounidenses muy vibrantes. Tenemos algunas ideas maravillosas, ideas republicanas. No el Partido Republicano, que es un pozo de corrupción lleno de cobardes y partidarios de Israel, sino ideas republicanas que se han importado del legado clásico de la civilización occidental, los griegos, los romanos y así sucesivamente. Pero algo ocurrió, y ese algo fue esencialmente la judaización de toda la cultura estadounidense, que Hollywood ha degenerado en esa perversión que vende. Y cuando se observa Washington, D.C., como ya he dicho, Estados Unidos no tiene un Congreso estadounidense. Tiene un Knesset 2.0. Eine Anatsfamet etzfrani to me varm by college, y antes de Donald Trump. Strictly for Israel and donors of Donald Trump and his master puppeteers, such as Y sus titiriteros maestros, como Netanyahu y el jefe del Mossad. Ya sabes, todo el mundo entiende que está siendo chantajeado. La cuestión es con qué lo están chantajeando. Esa es otra historia. Si se llega a eso, mi idea es la enmienda 25 o el juicio político, la condena y la destitución del cargo. Entonces tendría que sentarse, ya sabes, en el banquillo prestando declaraciones o lo que sea. Pero ya sabes, solo se puede esperar. Andrei, ¿crees que la incorporación, ya sabes, del jefe del equipo negociador en este momento, J.D. Vance, va a cambiar algo en las negociaciones?
with the negotiations? No, it's saving private. No, es salvar al soldado Vance, literalmente. Porque obviamente el Partido Republicano no tiene a nadie mejor. Se suponía que J.D. Vance sería esta nueva figura, una nueva generación, que atrajera a los jóvenes que no están muy entusiasmados con Israel, por decirlo suavemente, lo cual es bueno. Esto es genial, es una tendencia estupenda. El problema es que sí, están intentando blanquear su imagen y presentarlo como el tipo que al menos estaba tácitamente en contra de la guerra con Irán y cosas por el estilo, pero dudo que puedan hacerlo. El Partido Republicano es un partido israelí, incluso más que los demócratas. Los demócratas también tienen un montón de sus propios oponentes, sionistas cristianos y, ya sabes, los que anteponen a Israel. Pero quiero decir, el Partido Republicano está controlado por Israel, ¿vale? Digámoslo así. Así que va a ser muy difícil hacer algo realmente sustancial en lo que respecta a las elecciones de mitad de mandato. Y una vez que esas elecciones sean arrasadas por, ya sabes, los votantes estadounidenses, podríamos acabar con una dictadura de partido único, que serían los demócratas. Pero espero que la gente dice, oh sí, un tercer partido es imposible en Estados Unidos. Bueno, en realidad la mayoría de los estadounidenses se inclinan por lo que llamarías un independiente y necesitan su partido normal, ya sabes, moderadamente conservador y centrista. Un partido político que represente a la mayoría de la población estadounidense, integrando todo tipo de voces de las comunidades blanca, negra y latina, personas que están hartas de la basura que está ocurriendo. Pero este duopolio no es realmente una caquistocracia, es una oligarquía, ya sabes. Hay que entender que cada congresista, hombre o mujer, pertenece a las corporaciones y a sus donantes. El sistema político en sí ha dejado de funcionar. Es como un motor que de repente deja de funcionar. Entonces empieza a salir humo negro y básicamente se destruye a sí mismo. Este es el proceso en el que estamos. Y por eso hay tantas ramas, por así decirlo, de posibilidades aquí. Casi tengo que decir, sí, cadena de Markov. Tienes que saber que esto es muy amplio en cuanto a los resultados. Pero el sistema en sí simplemente no funciona. Básicamente estamos observando el colapso de la civilización estadounidense en curso. Como ya dijimos, si existe una civilización como Rusia, que ha renacido como un fénix, ¿podrían los Estados Unidos hacer lo mismo? No con este sistema político, porque no se puede votar para eliminarlo. Son completamente corruptos. Pero una nueva generación, quizás yo no viva para verlo, podría finalmente impulsar un cambio real, especialmente motivado por las realidades económicas de que Estados Unidos se está volviendo más pobre, mucho más pobre. Y ahora que Irán está haciendo esencialmente lo que está haciendo, controlando de repente todo Oriente Medio, algunos procesos políticos y económicos forzarán este cambio. Eso incluye el hecho de que los israelíes, hay una razón por la que están censurando todo, están devastados. Tienen esta fachada, Netanyahu y todos esos fanáticos sionistas sentados ahí, pero no tienen herramientas. Sin Estados Unidos no hay nada, absolutamente nada. Andrei, si pensamos un poco más optimistamente sobre J.D. Vance, estas negociaciones podrían ser una oportunidad de oro para él, no solo con Irán, sino que quizá más adelante podría hablar con los rusos. Solo deja que esos dos tipos, Steve Whitcomb y Jeff Kushner, se mantengan al margen. Pero si está negociando con esos dos países, Irán y Rusia, ¿eso le va a ayudar? Va a ser. Podría ser, en cierta medida, podría ser. De nuevo, el proceso de salvar al soldado Vance está en pleno apogeo. Bien, lo entendemos. ¿Qué puede hacer él? Esa es otra historia completamente distinta. Tienes que entenderlo. J.D. Vance, sea cual sea su origen, y conocemos su origen y todo eso, hablar y negociar con Irán es una cosa. Pero, ¿te imaginas que negocie y se reúna con Vladimir Putin? Es como un hijo para él, un crío. Así de simple. Son ligas diferentes. En lo intelectual,
en la experiencia y en cuanto a tener poder real. Por ejemplo, si va allí y se reúne con Vladimir Putin, se estará reuniendo con el líder de una auténtica superpotencia mundial, una que puede cambiar el mundo y es el único país que podría borrar a Estados Unidos del mapa. Esa es otra historia completamente distinta. ¿Podrá manejarlo? No lo sé. Ya sabes, también depende mucho del equipo que uno reúna o forme a su alrededor. Trump se rodeó principalmente de aduladores y de personas que el Mossad le dijo que nombrara. Y está Miriam Adelson, su principal financiadora, ya sabes, y su difunto marido. Él fue el tipo que dijo, "Oh, detonemos una bomba nuclear sobre Irán." Sí, esa es la administración de Trump. Así son ellos. Pete Hegseth es un fanático del grupo de la Biblia de Scofield. Sueña con el tercer templo porque es un idiota, tan poco instruido y sin cultura. Así que cuando miras esto, ¿ves alguna otra opción? ¿Dónde están las personas con moral, integridad, al menos algo de comprensión de las cosas, especialmente de las cuestiones militares, mientras el Pentágono es totalmente incompetente en lo militar? Basta con mirar los programas de adquisiciones de Estados Unidos. Están redactados a nivel de jardín de infancia. Así que no lo sé. No lo sé. No estoy en Washington, D.C. Por suerte, estoy en la orilla completamente opuesta de Estados Unidos, en el estado de Washington, y así es como me gusta. No quiero estar en ningún lugar cerca de los centros de poder e intriga estadounidenses, con todos esos despiadados traidores que trabajan para Israel y quién sabe para quién más. Así que estoy contento de estar aquí. ¿Pero tienen a esa gente? No. Son todos animales del aparato político que solo saben cómo moverse dentro de este sistema corrupto, mantenerse en sus cargos, conservar sus sinecuras, que les proporcionan lo que sea que les proporcionen, los pagos de sus clubes de golf, sus coches deportivos, las prostitutas que contratan. Así que este es el nivel. Esto es lo que es Washington, D.C., un pantano completamente corrupto. Y no puedes hacer nada al respecto, al menos por ahora. J.D. Vance, necesitas tener nervios de acero, y necesitas tener lo que Estados Unidos no tiene. Si lo comparas con lo que ocurrió en Rusia a finales de los años 90 y en los 2000, cualquiera que piense que Yeltsin abdicó por sí mismo, tengo un puente que venderle. Pero de nuevo, hay que tener un ejército verdaderamente profesional y patriótico. Hay que tener servicios de inteligencia que realmente trabajen para Rusia. De ahí surgieron Vladimir Putin y el Consejo de Seguridad Nacional de Rusia. Eso no lo tienes en Estados Unidos. La CIA y todas esas agencias trabajan principalmente para el Mossad. No hay gente que diga, ya basta, tenemos que hacer algo. No, correrán a sus congresistas corruptos intentando decirles, oh, las cosas van mal. ¿Y sabes qué? Los congresistas y senadores también son corruptos. Así que tienes esta situación en la que miras a los llamados élites y piensas, Dios, estas son personas increíbles. Puedo creer en ellos, puedo confiar en ellos, puedo ver hacia dónde van. Eso fue lo que pasó con Rusia. En Estados Unidos, hasta ahora, no se ha manifestado de ninguna manera. En su mayoría son timadores políticos, demagogos y cosas por el estilo. Andrei, cuando hablas de un tercer partido en Estados Unidos, sabemos que, por ejemplo, RFK Jr. lo intentó. No fue tan popular como, ya sabes, alguien como Tucker Carlson. Pero, ¿crees que alguien como Tucker Carlson, que tiene una base de apoyo tan diversa, demócratas, republicanos, gente del centro, podría ser capaz de... Él puede presentarse, te lo digo. Probablemente va a ganar las elecciones presidenciales. Pero necesitará un partido. Obviamente sabemos que el Partido Republicano es completamente... De nuevo, no es un partido estadounidense, es un partido israelí. Los demócratas están básicamente locos. Van a destruir por completo a Estados Unidos por su política de votos. Y bueno, quiero decir, están locos, ¿de acuerdo? Están locos, pero de una manera diferente. Ambos partidos son completamente corruptos y representan a la clase neoliberal,
que solo se preocupa por sus carteras de acciones. No les importa cuántos niños en Estados Unidos pasen hambre, no les importa. Su tarea es apoyar todo tipo de desviaciones. Organizan y, ya sabes, legitiman la pedofilia, por ejemplo. Legitimize pedophilia, for example. So this is who they are. But, Así que estos son ellos. Pero Tucker, sí, él puede. Pero de nuevo, sabemos quién lo dirige. ¿Recuerdas a Charlie Kirk? Sí, todo el mundo cree que fue Israel, obviamente. Lo entendemos. Y una vez más, las agencias estadounidenses de aplicación de la ley y contrainteligencia son patéticas. Están completamente bajo el control de Israel. No harán nada. Quiero decir, están completamente saboteadas, completamente comprometidas. Y eso es lo que le ha pasado a Estados Unidos. Eso es lo que estoy diciendo. Es una descomposición. Estados Unidos se está descomponiendo. Estamos en medio de ello y está controlado por una potencia extranjera. Cada institución mediática, ya sabes, como Hollywood, mira eso. Bueno, Hollywood está muerto. look at that. Well, Hollywood is dead. The faster it's die, the better. The less corruption. Cuanto más rápido muera, mejor. Menos corrupción se propagará. Así que tenemos que aceptar esta realidad. ¿Cuánta gente en Washington, D.C. acepta esa realidad? Bueno, tenemos que entender que tienen familias, hipotecas que pagar y demás. Como ya he dicho, los clubes de golf viven en un mundo donde el poder importa, donde hay que exhibirse. Es todo exhibicionismo. Pero en realidad, ¿cómo decirlo? Si Tucker se lanza a crear un tercer partido, su vida estará realmente en peligro, porque podría atraer a mucha gente. Yo me registraría como parte del partido de Tucker. Mucha gente lo haría, muchísima, ya sabes, tanto de los demócratas más conservadores como de los tipos centristas del Partido Republicano, los Gopers, por así decirlo. GOPs and Gopers, so to speak, it's possible, but there have to be Es posible, pero tienen que darse condiciones muy serias para que eso ocurra. Y uno de los puntos críticos es que Tucker debe contar con un apoyo real y sólido de lo que en Rusia se llama los siloviki, el bloque de poder. Pero mira el Pentágono, la CIA y el FBI. Dios mío, están completamente comprometidos y no son personas muy brillantes. Llevamos décadas de selección negativa, lo peor de lo peor ascendiendo a la cima. Así que es una situación horrenda, ya sabes. Y, de nuevo, Estados Unidos tiene militarismo, pero no una verdadera cultura, tradición o valores militares, ni la profundidad de penetración cultural en la sociedad que tenían los rusos. Por eso fue posible Vladimir Putin, por eso fue posible Nikolai Patrushev, por eso es posible Mikhail Mishustin, por eso es posible Medvedev. Fue una operación increíble engañando a lo que entonces era un occidente combinado bastante poderoso. Y cuando se observa cómo Rusia navegó por esas circunstancias, son auténticos profesionales, con fuego en su interior, fuego en sus corazones, amando a su país, dispuestos a sacrificarse por ella. Lo único que saben es salir a algún sitio y hacer estallar y matar a civiles. Eso es todo. Thank you, Andre. Gracias, Andrei. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Un gran placer, como siempre. Adiós. As always. Adiós. Bye bye. Take care. Bye-bye.